Dios les bendiga. Mi nombre es Hipólito González, soy pastor de la Iglesia Bautista El Buen Fundamento en McKinney, Texas. El día de hoy me encuentro grabando un mensaje en el Día del Señor en mi hogar debido a que cayó hielo y nieve acá donde vivimos y alrededor de la iglesia. Pero de todos modos quise grabar este mensaje para enviarlo a los miembros de la iglesia, pero también para subirlo y tratar de que sea de bendición para cualquiera que lo encuentre y lo vea. Nos encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3. Yo he estado dando un estudio en este libro de Gálatas y Gálatas fue escrito para ayudar a la iglesia que estaba en Galacia, que ellos habían sido perturbados por judíos que habían llegado a esa área y les decían, verdad, que bueno que ya creyeron en Cristo, pero ahora necesitan guardar la ley de Moisés para que sean salvos. Y el apóstol Pablo les escribe esta carta y en capítulo 3 y 4 les da 6 argumentos de por qué uh, están mal, están siendo engañados. Y en el capítulo 3 vamos a mirar los primeros 3 argumentos que el apóstol Pablo les da. El primer argumento que les da es el propio testimonio de ellos, y comienza, eso va a ser del versículo 1 al 5, comienza, dice, verso 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente entre vosotros, crucificado. Esto quiero saber de vosotros. Verso 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está preguntando cómo fue que Dios obró en ellos. O cómo les predicó Pablo. Les predicó el apóstol Pablo que guardaran la ley de Moisés, o les predicó que Cristo había sido crucificado por los pecados de ellos. Y cómo obró Dios en sus vidas cuando ellos, por el oír por la ley o por haber creído por fe. El propio testimonio de ellos les está diciendo: ustedes creyeron cuando oyeron acerca de la crucifixión de Cristo y fueron salvos, y Dios dio su Espíritu Santo en sus corazones y ha hecho él maravillas en sus vidas. Y entonces usa el propio argumento de su testimonio. Y así es en la vida de cada creyente. El momento que se nos predica y creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y por supuesto somos salvos. También la Escritura lo confirma de una manera bien clara en Efesios 1:3, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Gálatas, o ellos oyeron el evangelio, creyeron el evangelio, creyeron en Cristo y fueron sellados por el Espíritu Santo. Y así sucedió en nosotros. Usa el argumento de su testimonio personal. El otro argumento que usa es que usa las Sagradas Escrituras. No lo que dice Pablo, no lo que dicen los judíos que vinieron de Judea, sino Pablo va a usar que enseña Dios en su palabra. Y en los versículos 6 y 7, él va a citar a Génesis 15:6. Dice allí en los versículos 6 y 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el verso 7, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí está citando a Génesis 15, versículo 6, donde dice: y creyó
a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y dice que fue justificado. Le fue contado por justicia. Y es lo que está diciendo Pablo, que Abraham fue salvo por medio de creer. Por medio de creer. Y le fue contado por justicia. Y dice que entonces que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos pensaban que los judíos, que ellos venían a ser hijos de Abraham cuando se circuncidaban. Pero dice la palabra de Dios ahí que Abraham fue justificado o fue salvo cuando él creyó. Entonces podemos ver cómo Abraham fue salvo. Y fue salvo cuando él creyó. En los versículos 8 y 9 va a citar a Génesis 12, 3. Dice el versículo 8. Y acuérdense, este es el argumento de las Escrituras. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y lo primero que les dice es que Abraham fue justificado al creer. Aquí dice en el verso 8 y 9, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea, previendo quiere decir que la Escritura vio de antemano lo que iba a hacer Dios en el futuro. O sea, vio cómo Dios iba a salvar a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y eso, ¿verdad? Incluye a todas las naciones, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y en el verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Dios prometió la bendición de la salvación a Abraham y a su descendencia. Entonces, Abraham creyó esa promesa y cuando nosotros creemos recibimos también esa bendición. ¿Qué dice Génesis 12:3? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está citando? Está argumentando en base a las Escrituras. ¿Qué dice Dios en su palabra de cómo Dios salva al hombre? Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios de una manera personal le está prometiendo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, todos los que creyeran. Entonces las Escrituras vieron entonces de antemano, y Dios prometió entonces en Abraham que bendeciría a los gentiles, y Abraham fue el primero en que le creyó a Dios, creyó lo que Dios le dijo. En el verso 10 va a citar a Deuteronomio 26. Acuérdense, ¿qué dicen las Escrituras? En base a las Escrituras está argumentando el apóstol Pablo acerca de cómo Dios salva al hombre, cómo Dios justifica al hombre. Y está citando lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. En Gálatas 3:10 dice, en el verso 10 entonces donde estamos siguiendo el capítulo 3 de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, ahí donde dice escrito está diciendo esto es lo que dicen las Escrituras. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y entonces él está citando a Deuteronomio 27:26, donde dice así, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces le está diciendo el apóstol Pablo, o les está escribiendo a los Gálatas, ustedes quieren salvarse guardando la ley de Moisés. Les dice que esa ley maldice.
que depender de esa ley es una maldición porque no se puede guardarlas. Nadie las ha podido guardar, al menos que las pueda uno guardar 100%. Hay una maldición, el no guardarlas completamente. ¿Quieren salvarse por la ley? Bueno, la ley maldice. La ley, no salva. La ley trae una maldición para aquellos que no la pueden guardar completamente. En el verso 11, de allí de Gálatas 3, sigamos, dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Les está diciendo, por la ley de Moisés no pueden justificarse. Y está diciendo porque la escritura ha escrito ya que el justo vivirá por la fe. Y esa es una cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces está diciendo Pablo que la escritura ya ha dicho, ya ha escrito, que los justos van a tener vida y van a vivir por la fe y no por las obras de la ley, sino por creer, igual como hizo Abraham. Él le creyó a Dios, creyó la promesa y a él se le dio esa bendición y nosotros la hemos recibido. Es una bendición, la vida eterna, la salvación, y la obtenemos solamente por medio de la fe. Eso dice la escritura, eso dice la Biblia, la palabra de Dios. No lo que yo diga, no lo que otros digan, no lo que una religión enseña, lo que otra religión enseña. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Qué ha dicho Dios en su palabra? Y esta frase, el justo por la fe vivirá, es explicada en 3 partes en la Biblia. Esto nos habla de la importancia. Siguiendo con nuestro estudio, en el versículo 12, va a citar a Levítico 18:5. Miren cómo el apóstol Pablo está dando el testimonio de las escrituras. En primer lugar, les dijo su propio testimonio, cómo Dios obró en su vida, cuando creyeron o cuando obraron por la ley. Fue cuando creyeron. Dice la escritura entonces en Levítico versículo 5. Primero versículo 12. Gálatas 3, verso 12, en el estudio que estamos llevando. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Dios ha dicho en su palabra que el justo vivirá por fe, pero dio su ley y dijo, el que pueda guardar esta ley, vivirá por ella. Lo leo una vez más. Y la ley no es de fe. O sea, no está basada en creer, sino en hacer. Sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero ¿quién puede hacerlas todas? ¿Quién puede obedecer toda la ley de Dios? Entonces el apóstol Pablo cita Levítico 18:5, donde dice así, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ven, nadie ha podido vivir por ellos, porque nadie ha podido guardarlos 100%. Entonces aquí está hablando de hacer o creer. Y el hombre es justificado no por el hacer las obras o por medio de obras, sino por medio de la fe, por medio de gracia. Nadie ha sido salvado alguna vez por la ley, porque nadie ha podido guardar la ley de Dios de una manera perfecta. Si hubiera alguien, entonces no hubiera venido Cristo a morir en la cruz.
Siguiendo el argumento que está dando el apóstol Pablo, que es las Escrituras. ¿Qué dice Dios en su palabra? En los versículos 13 al 14 va a citar a Deuteronomio 21-23. Déjenme leer primero Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acuérdense, la ley maldice. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Noten esa palabra, está escrito. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Verdad? Maldito también el que no permaneciera en las obras de la ley, pero también maldito el que es colgado en un madero. Sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 14. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Lo que está diciendo que Cristo se hizo por nosotros maldición, para redimirnos de la maldición. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, maldito el que es colgado en una cruz. Entonces Dios no podía bendecirnos porque estábamos bajo su maldición. Entonces por eso Cristo, para redimirnos de esa maldición que pesaba en nosotros por no haber guardado la ley de Dios, Él mismo tomó esa maldición en sí. Él mismo fue maldecido por Dios al ser colgado en una cruz. Y en la cruz nosotros merecíamos haber sido colgados. Pero vean lo que la cita que está citando, que es Deuteronomio 21-23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces Cristo fue maldito por Dios. Fue maldecido, es una palabra muy fuerte. Pero eso dice la Escritura. Entonces, por eso no estamos argumentando por sentimientos, por pensamientos, sino qué dice Dios en su palabra. El apóstol Pablo cita primero, les argumenta por su propio testimonio de los Gálatas. ¿Cómo Dios obró en sus vidas? ¿Por medio de la obediencia a la ley? ¿O por medio de creer con fe en Jesucristo? Y entonces la ley entonces trae una maldición. Sigamos, veamos lo que dice en los versículos 15. Va a dar su tercer argumento. Ya argumentó en su propio el testimonio de los Gálatas. Y luego el segundo argumento fue el argumento de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? El tercer argumento, le pudiéramos llamar la lógica. Y todo la palabra de Dios tiene lógica. Aunque a veces uno la recibe y la cree por fe. Pero cuando vemos aquí la lógica, es que él empieza a usar la vida diaria. Por ejemplo, y esto va a estar del versículo 15 al 29 y va a ser el último argumento que el apóstol Pablo va a hacer. En el versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. ¿Ve? Ahí está la lógica. En términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Va a empezar a argumentar que Dios hizo un pacto con Abraham y que ese pacto no puede ser cambiado. Y dice el argumento humano es que si dos personas hacen un pacto, un trato, y lo ratifican, lo firman, no puede venir una tercera persona y cambiarlo. No se puede cambiar una vez que ya es firmado y ya es como dice aquí la Escritura, ratificado. En el verso 17, observen. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado
por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí está hablando de que Dios ratificó ese pacto y ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿se recuerdan? Le dice Dios a Abraham, vamos a hacer un pacto, parte de unos animales y vamos a pasar en medio, y eso significaba que el que no permaneciera en el pacto iba a ser cortado como esos animales. Y recuerden, Abraham se durmió, no pudo estar presente a la hora del pacto, por lo menos despierto. Fue Dios el único que pasó en medio de los animales cortados, como diciendo, esto, Abraham, no depende de ti. Depende de mi promesa, de lo que yo te estoy prometiendo. No está en base a tu obediencia, a base a tus méritos. Es un regalo de gracia, es una promesa que te estoy dando, es una bendición. Eso es lo que está diciendo. Y la ley dice que vino 430 años después. Primero fue el pacto que Dios le hace a Abraham. 430 años después, Dios dio su ley por medio de ángeles y la dio a Moisés, los mandamientos, todos los diferentes mandamientos de la ley. Y lo que está diciendo entonces que la ley no podía cancelar ese pacto. No lo podía cancelar, lo había hecho Dios mismo. ¿Cómo Dios va a cancelar algo que él prometió? Y sale la pregunta, y de seguro le salió a los Gálatas, ok, si la ley no puede salvar, entonces ¿para qué fue dada? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón que Dios la dio? Y en el versículo 19, vean qué dice el apóstol Pablo. Esto es importante. Hoy en día hay mucha confusión. Hay cristianos que empiezan a querer a decir que van a guardar la ley o parte de la ley. Hay religiones que buscan guardar la ley. Quieren vivir bajo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Dice en el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dice en primer lugar que la ley se añadió. O sea, Dios la añadió, por decirlo así, al pacto o a la promesa. Fue añadida, pero no reemplazó. O sea, no fue un reemplazo de la promesa. Que Dios dijo, bueno, ya no importa la promesa, ahora va a importar la ley. No, fue añadida, pero no fue un reemplazo. Y luego dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. No solamente fue añadida, sino que también fue temporal. Hasta que viniera la promesa. Y las escrituras claramente dicen que la promesa era Cristo. Dios dijo, a tu simiente. Y esa simiente, la escritura dice bien clarito que esa simiente es Jesucristo. Él es la simiente. Cuando Jesucristo viniera y muriera por nuestros pecados, ahí la ley ya dejaba de tener función, porque ya entonces podíamos creer. La ley fue entonces hasta que viniera Cristo y fue dada a causa del pecado. Fue dada para que nos mostrase el pecado, para que pudiéramos ver lo pecadores que éramos y lo incapaces que éramos de guardar los mandamientos de Dios. Pero ya cuando viene Cristo, ya entonces como pecadores vamos a Cristo para que nos salve. Sigue diciendo verso 16, vean. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Okay? Dios directamente, ¿ok? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios hizo esa promesa a Abraham, pero a su simiente de Abraham.
a Jesucristo. Jesucristo tiene la promesa. Ven que la ley ya no es necesaria, porque esa promesa fue hecha a Cristo, y Cristo ya vino a la tierra y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces ahora podemos recibir esa promesa que fue hecha a Jesucristo. Sigue diciendo que entonces vemos que fue algo temporal, fue añadida, fue temporal, pero también podemos ver, y que no fue un reemplazo, sino que también podemos ver que fue dada a los judíos y no a los gentiles. Nosotros somos gentiles, no judíos. Y cuando uno va a las escrituras, recuerden, ¿qué dice la escritura? Allá en Hechos 15:23, cuando fue el concilio de los apóstoles, y trataron ese problema acerca de los gentiles, cómo se salvaban ellos, y qué iban a hacer si iban a guardar la ley. Dice la palabra de Dios en Hechos 15:23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Son los creyentes judíos que habían creído en Jesucristo y estaban en Jerusalén, en Judea. Ellos les escriben a los creyentes gentiles que habían creído en Jesucristo, y les van a decir que no necesitan guardar la ley de Moisés. No necesitan guardarla. Y ahorita se los dice en el verso 28. Porque ha parecido bien, noten, al Espíritu Santo. Esto viene de Dios. El Espíritu Santo es el que habló aquí por los apóstoles. Escribió por medio de los apóstoles. Esto dice la Escritura entonces. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, que no les van a imponer la ley de Moisés a su fe. Verso 29. Que os sostengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué les dicen los creyentes, los apóstoles, los ancianos, el Espíritu Santo? A todos los gentiles en todo el mundo, no necesitan guardar la ley. Lo único que necesitan es apartarse de la idolatría y de la inmoralidad. Esto también lo confirma Romanos 2, 14 y 15, donde dice que los gentiles no tienen la ley de Moisés y son creyentes, son hermanos como nosotros. Perdón. En Romanos 2, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Noten, por cuanto los gentiles no tienen ley, no tienen la ley de Moisés, no fue dada a los gentiles la ley de Moisés. Y dice, aunque no tengan ley, o no la tienen, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Dios escribió esa ley en los corazones de los gentiles, en forma de conciencia, pero ellos no están bajo la ley. Ellos no recibieron la ley, la recibieron los judíos, fue a los judíos. Sigamos. Entonces, los gentiles no tienen ley. Y la escritura bien clarito dice, no necesitan guardar la ley de Moisés. Lo único que necesitan los creyentes gentiles es apartarse de fornicación y apartarse de idolatría. ¿Cuál fue el propósito entonces de la ley? Acuérdense, fue añadida, fue temporal. ¿Qué más dice la escritura?
tuvo un propósito. Tuvo un propósito. Dice este versículo 21 y 22. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Este pasaje lo que está diciendo que no le lleva la contraria de la ley a la promesa. La única manera que le llevara a la contraria es que la ley pudiera salvar. Entonces sí estaría llevándole la contraria. Pero como no puede salvar, entonces no le puede llevar la contraria. Porque nadie se justificará por la ley. Vean que dice verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es de la fe en Jesucristo fuese a todos los creyentes. ¿Saben qué hace la ley? Lo que la ley hace nos muestra el pecado. Y nos encierra a todos como pecadores, porque todos hemos pecado. La ley nos muestra el pecado. La ley entonces nos declara pecadores para que nosotros vayamos a Cristo. La ley prepara entonces, la ley es como el doctor. Uno tiene una enfermedad. Esa enfermedad te hace ir al doctor, ir al hospital. Y el doctor te puede atender. Así la ley nos hace que nos muestra la enfermedad para que nosotros vayamos a Cristo. La enfermedad del pecado, por supuestamente estoy hablando. La ley nos dice que somos pecadores y eso nos hace que nosotros vayamos a Cristo, al Salvador. Vean qué dice el versículo 23, ya ando acabando. Verso 23 al 27 nos va a decir que la ley nos lleva a Cristo. Ese es el propósito de la ley de Moisés. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos confinados, quiere decir, estábamos, ¿verdad?, obligados. Estábamos bajo la ley hasta que viniera la fe, la promesa, Cristo. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley nos lleva a Cristo, es nuestra guía a Cristo, nos guía a Jesucristo. La ley nos dice, yo no tengo la cura, yo solo muestro la enfermedad. La cura es Jesucristo. Ve con Él, ve al Salvador. Un pecador necesita un Salvador que le salve. La ley entonces nos muestra que somos pecadores. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Acuérdense, la ley dice que es un ayo, es un guía, es un tutor, es alguien que nos cuida, alguien que nos guía a Cristo. Pero ya cuando vino Cristo, ahora ponemos nuestra fe en Jesucristo, no necesitamos ya la ley una vez que somos salvos. Una vez que hemos creído en Jesucristo, ya no estamos bajo la ley. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¡Wow! La ley no podía hacer a nadie hijo de Dios. La ley solo guiaba al hombre a Jesucristo. Y cuando el hombre pone su fe en Cristo, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. La ley no podía hacer eso, vestirnos de Jesucristo. La fe nos hace que Cristo, ¿verdad?, viva en nosotros. Y estamos completos. Por eso el apóstol Pablo les decía, insensatos, Gálatas, habiendo comenzado con el Espíritu, vas a acabar con la carne. Verso 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Termino diciendo dos cositas y citando 3 versículos de la Biblia. La primera, número 1, hablamos de Abraham, el padre de la fe. Y nos salvamos al poner nuestra fe en Jesucristo. Pero uno dice, ¿y nada más eso? Sí, nada más eso. Pero déjenme decirles, los que tienen fe siguen a Dios. Abraham se le dio la promesa y la creyó. Y él siguió a Dios. Dios le dijo, deja tu parentela y tu tierra y vete a otra tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios que él iba a hacer, que Dios lo iba a bendecir y que él iba a hacer bendición a todas las naciones. Y él salió sin saber a dónde iba. La fe nos hace seguir a Dios. Número 2, los que tienen fe obedecen a Dios. La fe nos hace obedecer a Dios. Abraham, que había creído en Dios, que había puesto su fe en Dios, que había creído la promesa, cuando Dios le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, al que cuanto amas, al que tanto amas. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. Vemos al final que ya cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios dijo, ya veo que me temes, no lo hagas. Pero él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a quitarle la vida, matar a su propio hijo, porque él estaba obedeciendo a Dios. La fe nos lleva a obedecer a Dios. ¿Ok? Vean qué dice la Escritura, estos 3 versículos que les cito del libro de Hebreos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan, de los que le buscan. Sí, sin la fe es imposible agradar a Dios. No es por las obras, es por fe. No es por la ley, por guardar la ley de Moisés, es por fe. El justo vivirá por fe. Verso 33. Cita a varios creyentes del Antiguo Testamento que por la fe hicieron. La fe los llevó a obrar, los llevó a alcanzar, a agradar a Dios y a hacer cosas por Dios. Vean que dice verso 33, Hebreos 11:33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Una referencia a Daniel en el pozo de los leones. Apagaron fuegos impetuosos. Una referencia a Sadrach, Mesach y Abednego. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La fe nos lleva a seguir a Dios y nos lleva a creer en Dios. Para terminar, yo quiero preguntarte, me gustaría preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe está basada en tus buenas obras? ¿O tu fe la has puesto en Jesucristo muriendo en una cruz por tus pecados? ¿Pero estás siguiendo a Dios? Quiero decirte, ¿estás congregando en una iglesia? ¿Una iglesia que enseñe la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo a Dios en lo que Dios te está guiando que hagas? ¿Obedeces a Dios en lo que Dios te manda? Quizá a lo mejor no conoces a Jesucristo. No eres salvo. Bien claro en este pasaje se puede ver que Dios salva por medio de la fe y que es imposible salvarnos de otra manera. Imposible. La ley maldice. Pero Cristo nos redimió. Pon tu fe en Jesucristo. Haz la siguiente oración. Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesucristo que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida.
te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. En este momento decido poner mi fe en Jesucristo. Gracias por salvarme. Creo la promesa que hiciste a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me despido. Soy el pastor Hipólito González. Estamos sirviendo en la Iglesia Bautista El Buen Fundamento en McKinney, Texas, en el 2500 Community Avenue. En realidad estamos ahí rentando en la iglesia Community North en McKinney, Texas. Mi número de teléfono es 469-446-7613. 469-446-7613. Dios les bendiga.